Hola, ¿cómo están? Hoy resolveremos las actividades de la semana 13 del área de matemática y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La primera actividad está relacionada con las medidas de tendencia central y de dispersión en diversas situaciones. La primera situación está relacionada con los resultados de la prueba de matemáticas. Son 10 estudiantes que tienen un puntaje, aquí podemos ver en el cuadro, y a partir de ahí nos hace preguntas. A ver, dice, los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestran en la siguiente tabla. Y a partir de esta situación tenemos que contestar, hallar, calcular el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Bien, vamos a ver la parte teórica, que son las medidas de dispersión. Son números que miden el grado de separación o alejamiento de los datos con respecto a un valor central que generalmente es el promedio o media aritmética. Una de las medidas de dispersión viene a ser la varianza. Es una medida de dispersión relativa a la media o el promedio aritmético. Es decir, cuán alejados están los datos con respecto a la media o promedio aritmético. Y aquí tenemos la fórmula de la varianza, que viene a ser la sumatoria de la diferencia de el dato menos el promedio elevado al cuadrado, todo dividido entre el número total de datos. Otra medida de dispersión viene a ser la desviación estándar o típica, que viene a ser la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Y aquí tenemos la fórmula. Bien, tenemos un ejemplo sobre estos dos temas. Uno, el profesor Emmanuel observa que 5 de sus estudiantes llegaron tarde el día de hoy. Los minutos de tardanza tenemos. Uno, el primero llegó 6 minutos tarde, luego el segundo 12 minutos y así sucesivamente. El último 13 minutos. Halla la varianza y desviación estándar de los datos. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el promedio de estos datos, de los minutos de tardanza. Aquí son 5, los sumamos y dividimos entre el número total y obtenemos que el promedio es 9. Luego, una vez obtenido, vamos a hallar la varianza. Aplicamos la fórmula. A ver, entonces, hallamos la diferencia con cada uno de los datos menos el promedio. 6 menos 9, acá lo tenemos, elevado al cuadrado, más 12 menos 9 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Y vamos a desarrollando, vamos a obtener que la varianza es 8,4. Cuando los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será pequeña. Y si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será grande. En este caso, tenemos los datos aquí, donde vemos que algunos están más alejados que otros con respecto al promedio. Por ejemplo, el 7 está menos alejado del promedio, que es 9. En cambio, el 3 está más alejado del 9. Y luego, como también nos pide la desviación estándar, aquí tenemos la fórmula, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza y 2,9. ¿Y qué significa 2,9? Que la dispersión o el alejamiento de los datos con respecto a la media es 2,9. Es decir, los datos no son tan homogéneos. A partir de la primera situación planteada que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a contestar las preguntas con estos datos. Bien, acá tenemos los puntajes. Son 10 estudiantes en total. ¿Ya? Estas son las notas. Nos pregunta, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es el rango?
Para hallar el rango, lo que tenemos que hacer es restar el valor máximo, que es en este caso 17, la nota máxima, el puntaje máximo, menos el puntaje mínimo. Y vamos a obtener que el rango es igual a 7. La segunda pregunta dice, el profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirá otro examen. ¿Tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto? A ver, sabiendo que la media o el promedio es 14,5. Entonces, la desviación media, acá es igual de la desviación media, o también llamado desviación promedio. Mide el promedio del producto de los valores absolutos de las diferencias de los datos y su media con la frecuencia absoluta. Acá tenemos la fórmula de desviación media. ¿Ya? El producto de la diferencia de los datos menos el promedio por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Bien, acá ya tenemos en la tabla completada con los datos. Acá ya están las frecuencias, el promedio es el mismo, la diferencia, ¿no?, entre cada uno de los datos, 10 menos el promedio 14,5, acá el valor absoluto, y todo esto multiplicado por la frecuencia. Esta es la frecuencia absoluta. Y finalmente al sumar, vamos a obtener 21. Entonces, la sumatoria, en este caso de todo el numerador, es igual a 21. 21 entre el número total de datos, que es 10, nos sale 2,1. Por lo tanto, la respuesta si es mayor que 2, rendirán otro examen. Y acá nos sale que 2,1 es mayor que 2. Por lo tanto, se tomará otra prueba de matemáticas. Pasamos a la pregunta 3. A ver, la media de la prueba es 14,5. El profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Ya? ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemáticas? Bien, igual, acá tenemos la fórmula de la varianza para datos no agrupados y para datos agrupados. En este caso vamos a utilizar la segunda porque se ha agrupado algunas notas. Por ejemplo, la nota 12 tiene 2 estudiantes, la nota 17 tiene 3 estudiantes. Entonces vamos a utilizar la varianza para datos agrupados. Bien, entonces la frecuencia ya tenemos el promedio, la diferencia y elevamos al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia, esta frecuencia absoluta. Y vamos a obtener la suma total, que es igual a 56,5. Entonces tenemos el numerador, 56,5. Como son 10 datos, entre 10. Por lo tanto, la varianza será a 5,65. A ver, 5,65. Acá decía que una varianza de 4,5 indica buenos resultados, pero el resultado es 5,65, es mayor. Por lo tanto, la varianza 5,65 es mayor que 4,5. Por lo tanto, según los datos de la pregunta, no son buenos resultados. Luego tenemos la pregunta 4. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Para ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Calculamos la desviación estándar o típica, la fórmula. Como en el resultado anterior, la varianza era 5,65, sacamos la raíz cuadrada de 5,65. Por lo tanto, el doble de la desviación estándar es 4,76. 4,76 es mayor que 4,5. Por lo tanto, se tomará otro examen. Bueno, pasamos a la actividad 2. Dice, conocemos a través de una situación el nivel de ansiedad y autoestima empleando las medidas de dispersión. La primera situación, dice, un estudio para determinar la relación entre el nivel de ansiedad y la autoestima se llevó a cabo a un grupo de 20 estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa.
En la tabla se muestran los puntajes obtenidos en cada variable. También se sabe que las medidas de las variables son, a ver, el promedio de la autoestima es 2,83. El promedio de ansiedad es 1,70. A partir de estos datos y con la tabla que tenemos aquí, ¿no? Por nombres, sexo, autoestima y ansiedad. Mira, se recomienda utilizar una hoja cálculo, pero en este caso no vamos a utilizar. Con la información dada, responde la pregunta 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el rango del nivel de autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria? A ver, de los estudiantes del quinto de secundaria. Entonces, vamos a hallar el nivel de autoestima. Acá tenemos autoestima. Para hallar el rango buscamos el valor máximo y el mínimo. El máximo aquí tenemos 3,80 en autoestima y el mínimo es 1,75. Y el rango es la diferencia de los dos datos, que es igual a 2,05. Entonces ya hallamos el rango del nivel de autoestima. En la pregunta 2, con la finalidad de establecer la amplitud de los puntajes en el nivel de ansiedad, se desea calcular el rango de los valores de la tabla para el grupo de estudiantes. ¿Cuál es el rango de los puntajes mostrados en la tabla? Bien, aquí ya nos pregunta sobre el nivel de ansiedad, el rango. Entonces, buscamos el dato mayor, que es 2,43, y el dato menor, que es 1,04. Y el rango, el resultado será la diferencia, que viene a ser 1,39. Pasamos a la pregunta 3. Con la finalidad de establecer diferencias en la variable autoestima, los responsables de la encuesta desean saber si el rango de los puntajes de autoestima mostrados en la tabla es mayor en los hombres o en las mujeres. Entonces, lo primero que se ha hecho es ordenar, ¿no? Separar prácticamente en la primera parte los varones y en la segunda parte las mujeres. El rango es mayor en los hombres, son las alternativas. El rango es mayor en las mujeres, es igual en ambos, no se puede determinar. Entonces, vamos a ver el rango en los varones. Acá tenemos con una flechita roja el dato mayor y el dato menor. Restando tenemos 1,97. Y luego hallamos el rango de las mujeres, que tenemos señalados con las flechitas de color verde, el dato mayor y el dato menor, ¿no? El valor máximo y el valor mínimo. Restando tenemos 1,85. Entonces podemos contestar, el rango de los hombres es mayor que el rango de las mujeres. Bueno, pasamos a la pregunta 4. ¿Cuál es el porcentaje de desviación con respecto a la media de la evaluación relacionada con los valores del nivel de ansiedad? Entonces, cuando hablamos del porcentaje de desviación, estamos hablando del coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como la desviación estándar dividida por la media aritmética multiplicada por el 100%. Entonces, coeficiente de variación, tenemos la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. La coeficiente de variación es otra medida de dispersión. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en la tabla ya los valores calculados. ¿Ya? Vamos a considerar la pregunta con respecto a los valores del nivel de ansiedad. El nivel de ansiedad. Bien, entonces tenemos, calculamos primero la varianza. La varianza, a ver, aquí tenemos la varianza. Para la varianza tenemos que hacer toda esta operación. Y acá ya lo tenemos los resultados y la suma sale 5,2701. Y el número de datos total, n, viene a ser 20. Entonces, entre 20, el número total de datos entre 20, vamos a obtener que la varianza es 0,2635. ¿Ya? Bien, luego tenemos que hallar la desviación estándar. La desviación estándar
Es la raíz cuadrada de la varianza. Y nos sale este resultado. Luego hallamos el coeficiente de variación. Bien, entonces tenemos el coeficiente de variación es, aquí tenemos el valor de S, es 0, desviación estándar 0,5133 entre el promedio de la ansiedad, que es 1,70. Este dato ya nos ha dado en la parte anterior, multiplicado por 100%. Y tenemos el coeficiente de variación es 30,19. Entonces, el porcentaje de desviación es 30,19 con respecto a la media o el promedio, ¿no? Bien, aquí tenemos el promedio 1,70. La situación 2, dispersión de los datos. Para ello nos dan esta imagen. Dice, considerando los valores de ansiedad y de autoestima, se ha elaborado una gráfica de dispersión de puntos de dichos valores en el plano cartesiano. Con esta información vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿qué características tiene la recta de tendencia? Acá tenemos los valores de autoestima, los valores de ansiedad. A ver, si observamos la recta está decreciendo. Aquí, conforme avanzan los valores, aumentan los valores de autoestima, los valores de ansiedad van disminuyendo. Es decir, acá una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye. Por lo tanto, ¿cuál de las alternativas serán? Primero, es una recta decreciente. Y luego, uno de los valores de autoestima aumenta y los valores de ansiedad disminuyen. Por lo tanto, a ver, ¿cuál de las alternativas será la respuesta? La recta es, en este caso, es decreciente y relaciona autoestima de los estudiantes con su ansiedad. Esta sería la respuesta elegida entre las cuatro. Dice, cada punto representa la relación entre el nivel de autoestima y ansiedad. Se cumple que a mayor valor de la primera, la segunda disminuye. Por ello, la recta es decreciente. A la segunda pregunta, dice, ¿qué se puede concluir de la gráfica anterior en relación con la autoestima y la ansiedad de los estudiantes? Entonces, como la autoestima crece y la ansiedad disminuye, por lo tanto, hay una relación inversa, ¿no? A ver, la primera dice, existe relación inversa entre la autoestima y la ansiedad. Efectivamente, sería la primera, relación inversa. Entonces ya tenemos la respuesta aquí. La situación 3. Aquí habla de los estudiantes del quinto A y del quinto B. ¿No? El quinto A obtuvieron en matemática un rendimiento medio de 68,7 puntos, con una desviación estándar de 15,4. En cambio, el quinto B obtuvo en la misma área un promedio de 50,9 puntos con una desviación de 19,6. Si el docente decide estimular a sus estudiantes con un paseo por el Día de la Juventud, a la sección que tenga el rendimiento más homogéneo, ¿cuál de las dos secciones irá de paseo? Entonces, aquí tenemos los datos, el promedio, y luego tenemos la desviación estándar. Entonces, para hallar el coeficiente de variación, simplemente tenemos que dividir la desviación estándar entre el promedio y multiplicar por 100%. Y reemplazando los valores, estos dos datos, en la fórmula, vamos a obtener que el coeficiente de variación en quinto A viene a ser el 22%. Y hacemos lo mismo en acá sería B, quinto B. Nos sale que el coeficiente de variación del quinto B es 38%. A ver. A menor variación, los datos son más homogéneos. A mayor variación, los datos
serán más heterogéneos. Entonces, comparando, vemos que el coeficiente de variación del quinto A es menor que el coeficiente de variación del quinto B. Por lo tanto, el quinto A tendrá mayor homogeneidad. Respuesta sería: los estudiantes del quinto A irán de paseo porque tienen el rendimiento más homogéneo. Bien, con esto terminamos y gracias.